la mejor estrategia de sostenibilidad no va a servir de nada si no sabemos comunicarla adecuadamente. Hoy vamos a platicar de cómo el área de comunicación es indispensable en toda empresa. Microacción. 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 El podcast de la revolución. Hola y bienvenidos a Microacción, el podcast oficial de Ergonomic México. Hoy estoy muy contenta de hablar este tema porque además es parte de mi formación. Yo como comunicóloga, Paulina Martínez, los voy a estar acompañando al mundo de la comunicación corporativa desde un enfoque de sostenibilidad. Y para hablar de este gran tema, tengo un invitado especial y un gran amigo de muchos años, que es Alejandro Velasco, experto en comunicación corporativa. Alejandro, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación para esta charla. Encantado, Pau, de volverte a ver y de platicar, que seguramente va a estar muy, muy a gusto esta conversación. Que sí, claro, hay muchas anécdotas, mucha Exacto. información. Y bueno, yo creo que siempre el tema per se de comunicación es un mundo, es muy amplio, muchas perspectivas, pero precisamente con el conocimiento de toda la expertise, el back que tú tienes, quisiera que nos platicaras un poquito. Fíjate que muchos jóvenes con los que yo he platicado me dicen, oye, pero pues, ¿qué tiene que ver el área de comunicación con la responsabilidad social y ambiental en una empresa, ¿no? Son áreas diferentes, son equipos diferentes. Yo tengo una postura, pero ¿cuál es la tuya, Alex? Pues mira, y efectivamente es bien interesante y como bien dices, yo lo viví así tal cual, o sea, a mí me tocó que de repente un día me dicen, te vas a encargar de todas las actividades de responsabilidad social, ¿no? Claro. Y pues yo era comunicólogo y soy comunicólogo desde la raíz y de repente era pues, obviamente no iba a decir, no, gracias, ¿no? Y hay que entrarle. Hoy te puedo decir al paso de los años que el principal papel de nosotros como comunicólogos en temas de responsabilidad social es justo construir estos mensajes que hagan que las demás áreas, las demás personas se involucren y se lo crean, sobre todo, ¿no? O sea, creo que eso es lo principal y lo más importante, o sea, construir esta narrativa con base en una estrategia que esté alineada, obviamente, con la estrategia de negocio tal cual, y la estrategia de responsabilidad social para convencer a los demás stakeholders o a las demás áreas que van a estar involucradas en el desarrollo y la ejecución de las actividades como tal, ¿no? Me parece que ese es el punto principal que nosotros como comunicadores tenemos y esa es nuestra responsabilidad a final de cuentas. Claro, y como bien dices, además es algo que has tenido que reflexionar, trabajar con este paso del tiempo, porque siendo sinceros, hace 10 años o 15 años, no es como se vive hoy la responsabilidad social, que a lo mejor Totalmente. tiene un área y comunicación su área y trabajan en equipo. La Exacto. verdad es que se empezó a construir, como bien dices, ahora tú eres el responsable Sí, tal cual. y te tienes que meter a los datos, ¿no? Tal cual, tal cual. O sea, a mí se me asignó la encomienda de llevar un área que además a nivel corporativo, yo estaba en una organización global, entonces, pues desde el corporativo en Europa era ya un área muy fuerte, ¿no? Y de Claro. repente acá en México es, pues, a ver, tú, el de Sí, comunicación, ¿no? Te toca responsabilidad social, te toca diversidad, equidad e inclusión, claro, te toca bienestar, te toca, que al final todo eso está dentro de exacto. responsabilidad social, ¿no? Entonces, creo que algo clave también en ese momento fue construir alianzas con otras áreas, con otras personas, tanto personas que tenían un gusto natural por el área o por las actividades y otras que tenían un rol importante en lo que íbamos a implementar, ¿no? Obviamente había que investigar mucho, había que leer. Afortunadamente teníamos también muchas directrices y lineamientos que venían desde el corporativo, entonces eso nos Claro. funcionaba también como guía, pero creo que esto, ¿no? La construcción de alianzas hasta el día de hoy sigue siendo algo fundamental. Si bien ya las áreas, como dices, han crecido mucho, ya también las empresas ya tienen personas expertas en estos temas que ya saben desarrollar una estrategia como tal, pero al final siempre vas a necesitar construir alianzas con otras áreas, con los mismos líderes, con organizaciones externas que te van a apoyar a través de consultorías, como era el trabajo Claro. que nosotros teníamos.
Entonces creo que eso es fundamental, la capacidad de generar y construir alianzas, eso te va a ayudar a lograr buenos resultados. Sí, totalmente. Nosotros siempre hemos dicho, bueno, puedes no ser experto en todo, pero puedes acercarte a quien sí lo es y Exacto, entonces vas sumando el expertise de este grupo o de esta persona y eso es lo que va a hacer crecer un proyecto. tal cual. A mí lo que me brincaba mucho de antes es que, como dices, te tocaba saber de todo o investigar o construir. Hoy dices, bueno, me meto a la licenciatura, hago mi máster, puedo hacer un postdoctorado, ya hay muchas metodologías, muchos sistemas, Exactamente. pero antes no era así. Exacto. Y sobre todo los remarco porque seguramente muchos de los jóvenes que nos están escuchando van a decir, bueno, pero ¿por qué no estudiaba? No habría ese libro. Yo creo que incluso la bibliografía era muy escasa en ese Exacto. tiempo. Y no teníamos ChatGPT que nos decía todo. Además no teníamos ese tipo de apoyo, ¿no? Entonces era empezar a construir, integrar a las personas. Y algo fundamental que mencionaste, los datos, ¿no? Sí, Investigas y a lo mejor encontrabas un término, huella de carbono, ok, lo veo en todos lados. ¿Qué es? ¿Cómo se traduce? ¿Cómo lo trabajo? sí. ¿Cómo fue el trabajar con esa información, Alex? Yo diría desmenuzarla, trabajarla para sacarla al exterior. Uy, Pau, pues la verdad es que sí fue todo un reto. O sea, teníamos como estos pilares estratégicos de responsabilidad social que nos dictaban desde el grupo y sobre eso nosotros teníamos que desarrollar las acciones, ¿no? Pero yo sé que parezco experto en todo, pero no lo soy, y menos en estos temas, ¿no? Que si bien son súper importantes y desde ese tiempo ya empezaban a adquirir mucha relevancia, pues yo la verdad es que de repente sí me sentía sin muchas bases o sin muchas armas Claro. para afrontarlo, ¿no? El reto que tenía. Vuelvo a retomar esta parte de las alianzas. En mi equipo había una chica, Andrea, que seguramente va a estar viendo esto. Saludos. Ella es apasionada de todos estos temas, ¿no? Entonces, Mm, ¿qué hacía yo? Andrea, ¿qué vamos a hacer? Explícame. claro. Tenemos que hacer esto, explícame. Explícame de qué se trata, ¿no? Bueno, pues mira, tenemos que lograr esto, estas van a ser nuestras metas, vámonos por ahí. Bueno, ¿cómo lo vamos a explicar? Pues hay que explicarle a la gente en términos humanos, en términos que se entiendan, o sea, Sí, que la sí. gente de verdad entendiera cuál era el valor de las actividades que estábamos desarrollando, ¿no? Que se sintieran parte de convencer a la gente, a los colaboradores, a los mismos líderes, obviamente a los líderes, pues sí les tienes que hablar, a lo mejor de repente sí con finanzas, términos financieros, Sí. términos de ganancias, pero que también entendieran el valor, por ejemplo, reputacional, que para la organización podía tener el que implementáramos diferentes actividades, ¿no? Ujú. Que los colaboradores sintieran este orgullo de que su empresa estaba participando en tal o cual acción o implementando tal iniciativa para beneficiar a una comunidad y que no se quedaba nada más en, pues vamos a ir a poner un huerto comunitario en tal comunidad, sino que la gente entendiera el valor que esto iba a tener a un largo plazo, ¿no? Y de esta manera lograbas que pues tus colaboradores, que son al final para mí los principales embajadores de marca, Sí, se totalmente. sintieran orgullosos de lo que estaba haciendo su organización. O sea, iniciativas como el poner contenedores para papel, reciclar. Pues al principio la gente como que se quedaba así, ¿y esto para qué sirve, no? Pero Sí, si obviamente le dabas un seguimiento, estabas constantemente comunicando resultados, que la gente viera que el papel que ahí depositaban después se iba, cuál era el camino que iba a tomar ujú, este papel, ¿no? Y cuál era el beneficio que esto tenía no solo para el medio ambiente, sino también para nosotros como organización, porque al final pues también quieres que tu organización tenga beneficios, ¿no? Y que de repente llega un día y me dice, Andrea, mira, de lo que se juntó de papel, pues ya hasta nos regresaron tanto dinero. Ya estamos generando ganancias, claro, aunque claro. fueran 1,000 pesitos, pero ya estamos generando un ingreso para la empresa. Y después el área de compras nos decía, pues saben qué, en todo el año compramos menos papel que lo que se había comprado el año anterior. Entonces ahí ya hasta nosotros mismos como equipo responsable nos dábamos cuenta que de verdad estábamos teniendo, aunque fuera mínimo, pero un impacto positivo para la organización, más allá de todo lo que estábamos logrando socialmente, ¿no? Entonces Sí. creo que eso es bien importante en términos de comunicación, traducir estos términos de repente medio técnicos o complejos en cosas tangibles para la gente, para la banda, como le digo yo, ¿no? Claro, pero además yo agradezco mucho, Alex, que nos hayas mencionado todos estos ejemplos, porque creo que en muchas ocasiones la gente asume,
comunicación, van a hacer postales, Sí. infografías, algún videito corto, y entonces le dicen a la gente lo que está haciendo la empresa. Pero va más allá, Sí, son acciones, son diferentes estrategias que se implementan y que además generan diferentes beneficios. No sí, solo es el que la gente esté informada, porque asociamos, mando un mensaje, ya le informé a la gente. No, es también el detonar una acción, una reacción y que sea positiva y que exactamente, sea vinculante y que la exactamente. gente quiera participar. Y hay muchos is, ¿no? De todo lo que se Exacto. puede Y sabes lograr. que también es bien importante y eso no solo en temas de responsabilidad social, sino hablando como comunicólogo, escuchar a la gente. O sea, creo que eso es algo bien importante y que al Claro. final te genera las mejores ideas y también los mejores resultados. O sea, nosotros implementábamos de repente encuestas entre nuestros colaboradores Ujú. para que nos dieran ideas, porque así como estaba Andrea, había más Andreas en la empresa, que Sí. ni sabíamos que eran personas que les apasionaban los temas ambientales, los temas de diversidad, los temas de bienestar. Y entonces, a través de estas encuestas, sabíamos qué tan bien o qué tan mal estábamos haciendo las cosas, pero además nos llegaban nuevas ideas o personas que se ofrecían para echarnos la mano en la implementación y ejecución de nuevas iniciativas o nuevos proyectos, ¿no? Entonces, eso creo que es fundamental y es bien valorado, o sea, Sí. que la gente se sienta escuchada y no nada más que te den la oportunidad de hablar, sino que veas que tus ideas se están implementando en acciones tangibles. Sí. Eso obviamente tiene un impacto súper positivo. Y no solo colaboradores, o sea, consumidores también, o sea, todos hemos seguramente alguna vez respondido a una encuesta de alguna marca que nos gusta y si después lo vemos reflejado en los productos que sacan, pues obviamente dices, ah, pues ahí está mi idea, ¿no? Mi Y me están tomando en participación, cuenta, claro. sí, 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 sí. Y eso me parece una maravillosa reflexión porque también asumimos incluso, bueno, mandé el mensaje, como te decía, ya llegó, ya cumplí mi meta, pero no, también necesitas escuchar Ujú. para tener un back, toda una retroalimentación Exactamente, de la gente. exactamente. Y en ese sentido, Alex, yo siempre he pensado que a veces es muy satanizada el área de comunicación, sobre todo en los aspectos financieros, ¿no? Tú tienes grandes ideas y luego te dicen, oye, pero haz un video, haz todo digital y entonces ya no gastamos en comunicación. Pero si te vas un paso más allá, cuando hay una crisis, cuando hay una emergencia, una contingencia, lo primero que se castiga es el área de responsabilidad, ¿no? Porque Ujú. vas recortando por prioridades. ¿Cómo es esta parte tan compleja de buscar convencer a la gente de invertir en comunicación? Porque a veces los resultados son intangibles, no tienen que ver con algo monetario. Eh, es un reto, o sea, es complejo, o sea, obviamente también depende mucho de la apertura de las personas o de los líderes que estén a cargo de estos roles Claro. financieros. O sea, afortunadamente nosotros nos tocó trabajar con personas que entendían bien la importancia Ujú. de la comunicación, la importancia de temas de responsabilidad social. Como te digo, venía como desde arriba, desde Ujú. corporativo, todos estos lineamientos y siempre nos estaban fomentando este valor. Pero a final de cuentas, pues sí, un CFO siempre también tienen ellos la encomienda o la responsabilidad de cuidar los dineros, ¿no? Sí, De asegurarse pues que haya salud financiera en la organización, que al final es por el bien de todos los que están dentro de la empresa, ¿no? Entonces, pues sí era tener como esta capacidad de entregar resultados, de entregar números, o sea, de no nada más echar el choro bonito y ujú, decir, vamos a hacer un videazo, vamos a hacer un voluntariado increíble y sembrar tantos arbolitos y después en Navidad los cortamos, no sé, o sea, era entregar números, era entregar estos datos, estas cifras que te claro, comentaba hace un momento, ¿no? O sea, que vieran de verdad el valor y el valor tangible de lo que se estaba haciendo y no nada más en términos financieros, o sea, también en términos, por ejemplo, de employee engagement. O sea, porque al final un equipo que está comprometido con su organización va a ser más productivo, sí o sí. sí, Eso sí, ni me totalmente. lo discutan, porque eso sí está comprobadísimo, Bueno, ¿no? incluso no solo en las escuelas, porque hay datos muy, muy, muy importantes de las escuelas. Ujú. Para los trabajos, la gente ya también decide aplicar o no a un trabajo si conoce el compromiso Claro, tangible de esa empresa en claro, cuestiones de responsabilidad social. claro, claro. O sea, era de las actividades que a mí me tocaban. Como ya les mencioné, hacía un montón de cosas dentro de mi rol. eh,
Y efectivamente uno de los mensajes que dábamos era eso, o sea, si la empresa hace cosas que tienen un impacto positivo en las personas van a dar este paso extra o Ujú. este esfuerzo Sí, extra claro. en su trabajo y eso los hace más productivos. Y entonces de esta manera van a llegar resultados positivos que van a beneficiar a la empresa. Y si a la empresa le va bien, a la gente le va bien, a sus colaboradores les Claro. va bien y es como un círculo virtuoso. Y eso era de las cosas que yo siempre utilizaba para persuadir a Sí. quien había que persuadir, ¿no? Ya fueran colaboradores, ya fueran stakeholders, ya fueran nuestros líderes, el mismo CFO, o sea, ya teníamos como muchos mensajes con los que podíamos lograr que nos apoyaran y después obviamente entregar cuentas, no nada más era darnos el presupuesto para implementar esta iniciativa, sino después era entregar un reporte de resultados. Creo que eso es fundamental en cualquier estrategia que se implemente, no nada más de responsabilidad social. Si vas a lanzar un proyecto, una iniciativa, tienes que, dentro de tu ciclo estratégico, tienes que tener considerada la entrega de resultados y evidencias y métricas, obviamente. Pero que creo que también eso implica otro gran desafío, ¿no? Porque bueno, ya hicimos las actividades, vamos a hacer voluntariado, vamos a hacer todas las actividades, incluso organizacionales que hacían, pero bueno, hay que reportar. Eso ya te trae Ahí el entran nuevo los desafío. consultores, ahí entraban ustedes. Porque la verdad es que, como dices, también nos ha pasado hasta la fecha, ¿no? Puede ser que la institución haga muchas actividades, que verdaderamente tenga mucha responsabilidad, y cuando llegas a una tienda o a un departamento en específico y le preguntas a un empleado al azar, oye, ¿sabes qué hace tu empresa por el medio ambiente o por causas sociales? No, no sé, ¿no? Entonces, la información a veces se queda súper Sí, guardada sí, o como bien dices, si damos un paso más, a lo mejor haces un informe, pero tal vez es un informe que nadie lee o que nadie entiende y entonces ahí ya te topas con pared porque te esfuerzas mucho en tus estrategias, de acuerdo. pero no está llegando la información. ¿Cómo quitas ese embudo para que en los reportes haya información clara? Pero el otro desafío, que llegue a todos tus stakeholders y el otro desafío, que comprendan todos esos stakeholders lo que se estuvo haciendo. ¿Cómo quitas ese Vuelvo embudo? a lo mismo que ya habíamos platicado, o sea, en primera tener, o traducir esta información en mensajes que sean fáciles de entender Ujú. por todo el equipo, por todos los colaboradores. Obviamente es poner el dedo ahí, estar constantemente compartiendo información, comunicando, agarrar cualquier actividad, cualquier pretexto para que la gente vea estos resultados que se están Ujú. teniendo y sobre todo si son positivos, pero si no también, que esa es la otra cosa, o sea, hay que ser transparentes siempre. O sea, si nosotros le estamos pidiendo a los líderes, al CFO presupuesto y no nos fue bien, aquí está el reporte. Obviamente, pues, siempre buscas que te salgan bien las cosas, ¿no? Claro, Y lo mismo con tu equipo, lo mismo con tus consumidores, lo mismo con cualquier audiencia a la que te dirijas. Creo que la transparencia es fundamental y esa también construye reputación. O sea, si totalmente. la gente percibe que la organización les está hablando con la verdad, les está diciendo la neta de las cosas, creo que eso genera reputación. Te haya ido bien o te haya ido mal. Afortunadamente, en la gran mayoría de los ejemplos o de los casos, nosotros lográbamos buenos resultados, porque además, eso la verdad no es por echarme flores, pero en mi equipo trabajábamos con mucha pasión. Tú eras parte Sí, de ese equipo, o sea, y hacíamos las cosas y no descansábamos hasta que viéramos que de verdad estábamos logrando los resultados, ¿no? Y así nos es. costaba, como en todo, en cualquier proceso organizacional, pues siempre tienes que superar muchas barreras, pero pues si se lograban los resultados, pues era porque también nosotros empujábamos mucho, ¿no? ¿Qué valor el que hayas dicho esto? O sea, y valor me refiero a la aportación, el que digamos que también se vale decir cuando nos equivocamos, no alcanzamos una meta, hubo por ahí algo que nos faltó pulir, porque la gente a veces espera que en un reporte todo sea Claro, positivo, números grandes. Claro que sí. Y decimos, no, 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 sabes, se vale equivocarse, aprendemos de los errores, pero nadie lo quiere ver reflejado en un informe. totalmente.
Y esa es una delgada línea que a veces creo que nos lleva al greenwash, ¿no? Como de, bueno, no alcanzamos la meta, pero digamos que sí, porque ¿quién va a ir a contar cuántos árboles? ¿O Exactamente, quién va a contar exactamente, cuántas personas, ¿no? Entonces, exactamente. es bien complicado manejar lo del greenwash. Totalmente, totalmente. O sea, y creo que eso es bien importante. O sea, mira, por ejemplo, en palabras más comprensibles, o sea, un ejemplo que es fácil de entender y que a lo mejor no tiene mucho que ver, o tal vez sí, no sé. Ujú. Yo llevaba también a mi cargo la parte de las certificaciones y rankings y eso, que al final eso también es reputación de marca, ¿no? Sí. Entonces estábamos en el ranking de superempresas de expansión. El primer año que yo participé o que nosotros participamos, tuvimos el lugar 15, ¿no? Fue la primera vez que aparecimos en el Wow. ranking. Ujú. Pues hacemos fiestas, hacemos ruido. Sí, sí, sí. Wow. Segundo año bajamos al 20. Por ahí Ok. alguien dijo, no, pues no digamos nada. No, pues sí, o sea, hay que decirlo. Claro. Porque además estamos, o sea, seguimos siendo una de las mejores 20 empresas dentro de nuestra categoría para Y que trabajar. muchas otras que ni siquiera se postulan porque hay más cosas. Exactamente, exactamente. Y entonces, hay que decirlo, o sea, ni Claro. modo, hay que decirlo. Y eso fue una recomendación que me hizo uno de los líderes y que Ujú. yo agradezco. O sea, justo ahí viene esta parte de, tenemos que ser transparentes. O sea, estuvimos haciendo campaña, que la gente participara en la encuesta, respondiera, hablara, Nos fue así, pues si nos fue así es por algo, es porque la empresa está dejando de hacer algo. Entonces, más bien Exacto. de esto vamos a comunicarlo y vamos a aprender de la retroalimentación que tenemos y vamos a mejorar. Y a partir de eso, el próximo año estuvimos en el lugar 13, me parece, después en el 11, hasta el último año que me tocó liderar eso, llegamos al top 10 en el lugar número 8. Entonces, Wow. y obviamente ahí sí hacíamos mucha fiesta, ¿no? Sí, sí. Pero es eso, o sea, decir las cosas como son, ser claros, ser transparentes, no decir ni más ni tampoco menos. O sea, cuando es algo que hay que festejar, pues hay que festejarlo, porque al final son logros de todos. Y si haces que todo mundo se sienta parte de ese logro, pues vas a seguir teniendo como este compromiso en los años futuros, ¿no? Sí, también eso es bonito, porque a veces la gente dice, no, es que si celebramos de más van a decir que somos pretenciosos. No, también hay que Claro. sentirnos orgullosos de todo ese trabajo y no sabes cómo agradezco que nos hayas contado este par de experiencias, Alex. Ay, siento bonito de acordarme, la verdad. Ay, ya sé, es como, ay, los inicios, ¿no? Sí, sí, De la sí. parte de responsabilidad social y sobre todo Exactamente, desde el área de exactamente. comunicación. A mí me encantaría, Alex, que permanezcas con nosotros y hagamos otro episodio. ¿Te parece bien? Sí, claro que sí, encantado, Pau. Excelente, pues gracias Alex por esta gran retroalimentación. Si el público quiere continuar contigo la charla, mandarte sus dudas, comentarios, preguntas, ¿cómo te pueden localizar? Bueno, claro, me pueden localizar vía correo. Mi correo es Alejandro Velasco 83, todo junto, Velasco con S, @gmail.com y a través de LinkedIn mi cuenta es Alejandro Velasco Rodas, todo junto también, Velasco con Excelente. S. Pues permanecemos aquí, Alex. Claro que Muchas sí, Pau. gracias por tu Gracias a participación. ti, un placer. Y recuerden que pueden darle clic a nuestro botón de seguir para que no se pierda nuestra playlist y también nuestras redes sociales. Pueden escribirnos al mail de contacto @ergonomic.com o a nuestro WhatsApp el 55 13 82 38 47. No se olviden de seguirnos en el otro episodio para seguir hablando de la comunicación corporativa y la sustentabilidad. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Microacción. 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 El podcast de la revolución. Paso a paso, día tras día, tú con tu esfuerzo la tierra respira. Cada pequeño acto, una gran misión. Juntos en esto con una sola visión. Escucha, actúas el momento. Tu voz resuena como el viento. Oh, oh, oh. Microacción, microacción, microacción. Ergonomic, la transformación del micrófono a la acción. Canta fuerte, esta es tu canción. Ideas que vuelan, semillas que van creciendo fuerte, no van a parar. Tú eres el héroe de esta narración. Con pequeñas acciones cambias la situación. Levanta la voz, es tu elección en cada paso.
Escucha, actúa, es el momento. Tu voz resuena como el viento. Microacción, microacción, microacción. Ergonomic, la transformación del micrófono a la acción. Canta fuerte, esta es tu canción. Microacción, microacción, microacción. El podcast de la revolución. Con pequeñas acciones, un gran corazón. Juntos somos la solución.